tenemos una vena carotídea, que es una condensación de esa fascia cervical, que justamente va a comprometer qué cosa, la arteria carótida primitiva, la interna, la vena yugular, el nervio vago y el asa cervical. Todas esas estructuras están separadas, miren, o sea, hay una fascia que recubre la parte muscular, otra fascia que recubre lo que es la parte visceral, otra fascia que recubre lo que es las venas, los vasos, después. Son compartimientos. Nosotros vemos acá esta fascia, que la hoja de revestimiento, que es superficial, la hoja muscular, que recubre los músculos, están los músculos infravioleo, la hoja visceral que recubre la glándula tiroides, la hoja prevertebral hacia atrás, que separa los músculos prevertebrales, y la fascia carotídea, que recubre los vasos carotídeos y la vena yugular. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan, porque cada compartimiento del cuello está separado por fascias, ¿ya? Por fascias. Acá nosotros tenemos ya, lo que ustedes ya han visto, los triángulos. Hay un triángulo anterior, un triángulo posterior, la línea media anterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde del maxilar inferior, triángulo anterior. La abertura, la boca external, la boca de Killian, y la parte posterior, donde vamos a ver al esternocleidomastoideo y al trapecio, triángulo posterior. Hay una estructura muscular que divide los triángulos. ¿Cuál es? El músculo omohyoide, que tiene dos dientes, un diente superior y un diente inferior. Entonces, la pared superior divide el triángulo anterior y el inferior divide el triángulo posterior. Entonces, es importante que conozcan los triángulos, sí es importante. Puesto que me llama la atención que el lado lo hayamos con la quinta clase, porque para poder ustedes conocer la distribución de las estructuras es importante que esto lo vean ahí. Y esto lo va a separar una serie de estructuras. Inclusive nosotros podemos ver en la literatura americana, por ejemplo, que incluyen el borde posterior en el triángulo anterior. Nosotros generalmente incluimos el borde anterior, pero en la literatura americana incluye el borde posterior, de tal forma que incluye algunas estructuras adicionales. Esas son diferencias que tienen interpretación. Entonces, el triángulo posterior, el omohyoideo bien, y el superior y el inferior, y cómo nos separa el cuadro de la parte anterior, la pared. El triángulo carotídeo, obviamente por la presencia de la arteria carótida, el triángulo muscular por la presencia de los músculos infraioideos, ¿no? O sea que están por debajo del yoide que se encuentra en esta zona. El triángulo posterior, todo este triángulo posterior, el triángulo occipital, el triángulo supraclavicular, ¿no? Donde tenemos la clavícula como borde inferior. Entonces, en base a estas estructuras, en base a esta división, nosotros nos va a ser mucho más fácil poder identificar las estructuras vasculares y nerviosas que vamos a encontrar en esta zona. Y acá las vemos, miren. Acá vemos la arteria carótida, aquí está el cartílago tiroideo, más o menos a 1 centímetro por encima del cartílago tiroideo del borde superior, encontramos la bifurcación de la arteria carótida en una carótida externa y una carótida interna, ¿no? La carótida externa con sus ramas, tiroidea superior, lingual, facial, que tiene esta forma serpenteante, etc. Entonces, el triángulo carotídeo, ya hemos dicho que el borde anterior del esternocleidomastoideo, que ya saben ustedes que tiene dos inserciones, una clavicular y otra external, el vientre posterior del bigástrico y el borde superior del vientre superior del omohyoideo. Entonces, ahí tienen todas las estructuras que vamos a encontrar. El piso va a estar dado por el músculo tiroideo, gloso y constrictor medio de la raíz. Los constrictores medio, superior e inferior son músculos extrínsecos de la raíz. Todas esas estructuras, nosotros vamos a tener músculos extrínsecos y músculos intrínsecos de la faringe, de la laringe, etc. Cada uno con una actividad especial. Entonces, tenemos acá, miren, la arteria esta que se va por acá, la arteria facial. Esta acá, la arteria lingual que se va hacia la lengua, ¿no? Con las arterias dentales, etc. La arteria tiroidea superior. Y tenemos también unos nervios que van por acá, junto con estos nervios. Puede ser la cadena simpática, puede ser el nervio vago detrás de la arteria, la cadena simpática, y algunas estructuras como esta que es clásica, que es el nervio hipogloso, el nervio hipogloso.
fíjense, aquí tenemos la vena yugular interna, los troncos brachiocefálicos venosos. La parte arterial, acuérdense siempre que es de tipo centrífugo, es decir, del corazón hacia la periferia. Y la parte venosa es de tipo centrípeto, de la periferia hacia el corazón. Entonces, miren, acá tenemos dos troncos venosos brachiocefálicos, el tronco izquierdo y el tronco derecho. Acá tenemos la vena yugular, la vena subclánea, de tal forma que si nosotros queremos señalar cómo está formada la vena yugular, yo no voy a decir que sale el tronco brachiocefálico de la unión con la subclánea, sino al contrario, de dónde viene la vena yugular. Entonces, ¿de dónde viene la vena yugular? ¿Qué cosa es un seno? ¿Qué cosa es un seno? Debajo de la Aquí. ¿Qué es un seno? Es un espacio, es un espacio. ¿Y ese seno está formado por qué capa de la meninges? Dura madre. Por la dura madre, por la dura madre. ¿Qué contiene? Sangre venosa y líquido cefalorraquídeo. Entonces nosotros en el cráneo, debajo del cráneo, tenemos pues senos que van a recorrer toda la parte de la superficie del cerebro a través de la dura madre, porque esa es una característica de la dura madre que hace los senos longitudinal superior, seno recto, forman la presa aerófilo, el seno sigmoideo, y de ahí ¿a dónde va a llegar? A la vena yugular. Ya. Entonces, la división de la arteria carótida común, la vena yugular interna, la carótida externa con sus ramas, la linguada, la parcial, etc. Aquí está la glándula tiroidea, la glándula tiroides, que está por debajo del cartílago tiroideo. Este es un aparato cartilaginoso. Esto ya es la parte glandular. Este es el lóbulo medio, miren, a veces presente, a veces no está presente. El nervio hipogloso, que lo vamos a ver siempre cruzando a la arteria, ¿no? Cruzando a la arteria, la parte superior. Las tributarias de la vena yugular interna. Las tributarias de la vena yugular interna, la raíz superior del asa cervical. Ahora sabemos que el asa cervical se va a formar de una rama del plexo cervical, ¿no? A partir del hipogloso, y de ahí va a caer formando una rama descendente donde van a salir ramas musculares. Acuérdense que el plexo cervical tiene dos bases de las raíces anteriores. ¿Desde dónde? Desde C1 hasta C5 aproximadamente. Entonces tiene raíces superficiales que son sensitivas y raíces profundas que son motoras. Plexo cervical, raíces superficiales sensitivas, superficial sensitivo SS, y raíces profundas que son de tipo motor. Y acá vemos, miren esta estructura, ¿qué cosa será? ¿El helio vago o el helio fino? El vago, ¿no? El vago. Muy bien. Entonces acá nosotros lo vemos en la parte muscular, miren. Los músculos que van del esternón hasta el yoides, esterno-yoideo. Va del esternón al tiroides, externo-tiroideo. Tenemos el homoyoideo, con sus dientes superior e inferior. Miren cómo le hace un arco acá a la vena yugular interna y acá las ramas, pues la tiroidea, la mentoniana o bucal, etc. Y acá nosotros tenemos, miren, la glándula tiroides, ¿no? Entonces, miren, acá hay ciertas características que es importante que ustedes conozcan, como esto de acá, que es el tronco tiroidugo facial, venoso. Acá nosotros también observamos los músculos escalenos, acá no se ve el nervio frénico, debería verse, pero no se ve. Vemos el ovoideo, vemos la yugular interna, la membrana tiroidea, que es la que recubre, acuérdense de la fascia visceral, que recubre todos estos órganos, el músculo digástrico, y esos son los triángulos de la parte superior, pero inferiores a la mandíbula, ¿no? El triángulo digástrico, el triángulo submentoniano, y acá entre los dientes anterior y posterior del digástrico, el triángulo submaxilar. Acá tenemos, miren, este acá, que es el origen del núcleo, acá del núcleo ambiguo, el núcleo espinal del trigémino, el núcleo accesorio, el grano inferior del nervio vago. ¿Cómo se forma el nervio vago? Miren, ¿no? El nervio vago, y ahí se va a distribuir por toda la parte del cuello, la parte lateral del cuello. El nervio frénico, miren, este es C1, C2, C3, C4, C5. O sea, tiene raíces de C3, C4 y de C5 para formar el nervio frénico que va sobre los escalenos anteriores. Este acá es el hipogloso, este es el asa del hipogloso, esto de acá son ramas musculares, estas son ramas superficiales, la occipital menor, occipital
supraclavicular, etc. Y esto de acá son los homoioideos, ¿no? El esternocleidomastoideo, los homoioideos superiores, inferiores, etc. Glándulas, nervios supraclaviculares, etc. Este es el plexo cervical. El nervio frénico es importante, ¿por qué? Porque va a inervar tanto al pericardio como al diafragma, ¿no? Al diafragma. Va a ser responsable de facilitar la inspiración. Hay dos nervios frénicos, uno derecho y uno izquierdo. Si se lesiona un nervio frénico, puede producir una enfermedad que es el hipo, ¿no? El hipo persistente. Hay personas que han estado toda su vida con el hipo. O también puede ser la parálisis del diafragma, ¿no? Acá hay dos conceptos que sí deben conocer. Uno es el seno carotídeo. ¿Qué cosa es el seno carotídeo? El seno carotídeo es una dilatación proximal de la arteria carótida interna, donde cuando apenas se divide la arteria carótida en carótida interna y carótida externa, a nivel de la carótida interna nosotros vamos a tener una dilatación, ¿ya? Una dilatación, y ahí hay varoreceptores. ¿Qué cosa hacen? Hay de tipo 1 y tipo 2, que lo que van a hacer es, van a detectar si hay una presión arterial elevada. Entonces hay un nervio del seno carotídeo que viene del nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal, y las correlaciones clínicas que nosotros al comprimir ese seno carotídeo puede haber hipotensión ortostática y una hipersensibilidad del seno carotídeo. Entonces, hay muchas veces cuando los asaltan, por ejemplo, le fusionan el cuello, le fusionan el seno carotídeo y pierden la conciencia, porque producen una hipotensión ortostática. Y el seno carotídeo es igual al globus carotídeo, que dice, que he leído todas las noches, es igual el seno carotídeo del globus carotídeo, ¿o en qué se diferencia? El globus carotídeo lo que va a percibir qué cosa es la falta de oxígeno. El seno carotídeo, presión arterial. Globus carotídeo, falta de oxígeno. ¿Y dónde encontramos el globus carotídeo? En la misma agrupación. Diferente al seno carotídeo. Hay dos sectores de presión, algunos por tipo 1 dinámicos y por el 2 más tónico. Muy bien, entonces acá nosotros mismos observamos acá ramas anteriores del tercer nervio cervical, del plexo cervical, ramas posteriores del asa cervical, que son las ramas motoras. Acá vemos algunas ramas de la rama profunda del transverso del cuello, etc. El lomo lloideo. Esta vendría a ser esta parte de lo que es el triángulo posterior. El pulso carotídeo, la arteria carótida, transporta sangre oxigenada del corazón al cerebro. El pulso de la carótida nosotros lo podemos tocar en el ángulo de la mandíbula. Esto se llama el punto craniométrico. ¿Quién sabe cómo se llama este punto craniométrico? Gonio. Por debajo del gonio, ahí nosotros sentimos el pulso carotídeo. ¿Dónde puedo tomar el pulso? En cualquier sitio donde haya una superficie o hay una arteria. Pues hay pulso radial, pulso cubital, pulso umeral, etc. Entonces, el pulso carotídeo es en la zona carotídea, ¿no? Generalmente se toma con 2 dedos. Siempre cuando se toma el pulso se toma con estos 3 dedos, ¿no? Para identificar la onda, para calcar la onda y para hacerla más palpable. Entonces, acá con 2 dedos es suficiente porque no hay espacio para los dedos. Entonces, el ritmo causa los volúmenes de sangre. Acá nosotros vemos lo que es el plexo cervical, C1, C2, C3, C4, parte del C5, C3, C4, C5, nervio frénico, y acá nosotros vemos esta asa, este es el asa cervical. Hacia este lado está el hipogloso. Entonces, hay algunos músculos que dependen del hipogloso. Son del plexo cervical, pero tienen ramas que dependen del hipogloso. Acá hay ramas grises también. Esas ramas grises tienen vasos. ¿Ya? Y tienen también algunas fibras de la cadena simpática. ¿Ya? Sobre todo cuando hay en el seno, con esas pérdidas de presión, etc., pueden ser ocasionadas por trastornos también ocasionados. Tienen toda una fisiopatología que probablemente la veamos más adelante. Este es para el músculo genioideo, para el músculo tiroideo. Y acá nosotros vemos bien las superficiales, ¿no? Las ramas superficiales. ¿Dónde está el occipital menor? Aquí está transverso del cuello, el músculo homoideo. Estas son profundas, estas son justamente del asa cervical, ¿no? El asa cervical, la raíz inferior es la del sur, el externo tiroideo, el externo tiroideo, todos los músculos infraioideos,
cervical que vienen al final del plexo cervical, ramas supraclaviculares, etc. Aquí están las ramas superficiales, ¿no? Auricular mayor, occipital menor, la primera rama, auricular mayor, que son estas ramas, son superficiales, son sensitivas. La auricular mayor, por ejemplo, ¿qué cosa inervará sensitivamente? La auricular, el oído, ¿no? La occipital, esta parte lateral del cuello, la región posterior. Entonces, de acuerdo a la zona, tiene la inervación sensitiva. Acá tenemos, todos los músculos infraioideos están inervados por el asa cervical, excepto el tiroideo y el genioideo, que tienen ramas del hipogloso, ¿no? Las raíces C2, C3 forman el asa cervical, la cervical descendente, que es la raíz inferior. El ramo ventral del primer nervio raquídeo se une a las fibras del nervio hipogloso. Se confunden, miren, como si fuese un solo nervio, y después se separan para irse a los músculos. Entonces, esa es otra característica del plexo cervical, ¿no? Ahí tenemos, miren. Acá nuevamente vemos, miren, la parte. Esta es la fascia visceral. Acá tenemos músculos tiroideos que están separados. Acá vemos el cartílago. Acá vemos la parte de los triángulos, la base muscular. En esta parte, detrás del esternocleidomastoideo, estará la arteria. Y fíjense que la vena es un poco más anterior. Y detrás de la arteria, ¿quién estaría? El medio bajo. Y al costado, la cadena simpática. Acá vemos, miren, el cartílago, el triángulo occipital. Ahí nosotros el borde posterior del esternocleidomastoideo, está por acá. El borde anterior del trapecio, la parte superior e inferior del lomo ilioideo. Y acá tenemos, miren, todo lo que contiene, los escalenos, el nervio supraescapular, la arteria supraescapular, la arteria cervical transversa, ¿no? El grupo ganglionar, o sea, ramas también de la maxilar inferior, el occipital menor, auricular mayor, cervical transverso, supraclavicular, ramas superficiales del plexo cervical, ramas de tipo sensitivo, el nervio espinal o accesorio, que es el doceavo paso. Muy bien, ahí tenemos el esternocleidomastoideo. Tenemos ahí el triángulo occipital, borde superior del lomo ilioideo, y acá bien tenemos todas estas estructuras que son las ramas superficiales del plexo cervical. Acá nuevamente miren cómo son ramas del plexo ya braquial, cómo van atravesando las arterias cervicales. El triángulo digástrico submaxilar es este de acá, ¿no? Los dos dientes, el anterior y el posterior del digastro y luego el inferior de la mandíbula. ¿Por qué es importante? El piso lo forma el hilo ilioideo, ¿no? Y el hipogloso, que está en la parte más posterior. Pero acá es importante porque tiene el arteria y nervio hilo ilioideo, tiene las arterias submeconianas en la parte anterior, tiene la vena facial y la arteria facial, ¿no? Y acá podemos encontrar algunas otras estructuras. Vamos a correr. El triángulo digástrico, que son estas. Vamos a revisar. Esta es la vena. Este acá es la rama facial de la vena yugular interna. Y acá vemos el nervio hipogloso. Entonces, esto nos va a limitar algunos triángulos especiales. Estos triángulos, ¿ya? Es el triángulo de Farabó, o Farabeo, si quieren. El límite anterior superior, nervio hipogloso, que es el nervio hipogloso. La característica del nervio hipogloso siempre pasa por delante de la arteria carótida externa. En el anterior inferior es un contigo linfofacial. ¿Por qué? Porque va a la tiroidea superior, la lingual y la facial. Posterior, la vena yugularina. Este triangulito de acá se llama triángulo de Farabó. ¿Y por qué es importante? Porque contiene la arteria carótida y las ramas tiroidea superior, igual facial. ¿Qué más contiene? Parte
vena superior, y por debajo de esa arteria está pasando el hijo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tenemos el 7. El 7, ¿qué cosa es? La arteria carótida externa. Y el 6, la arteria carótida interna. Se dan cuenta que la externa parece más interna que la externa al inicio y después ya se hace más profunda. Y acá tenemos otra rama, por ejemplo, el 17, que es el nervio laringo superior. Y este nervio laringo superior, ¿de dónde viene? El nervio laringo superior va a venir de una rama acá de flujo. Ahora miren, ¿por qué es importante conocer esto de la anatomía de los nervios? Porque realmente es muy interesante ser nuevo, pero para que vean el abordaje medio para cateterización central de la vena yugular interna. Entonces, cuando nosotros hacemos un abordaje de la vena yugular interna, de la vena subclavia o de la vena femoral, son venas de gran calibre que nos sirven para pasar soluciones que tienen un gran peso molecular, como cuáles, como por ejemplo en las nutriciones artificiales, las nutriciones cardiovasculares. La biotecnica soporta 700 milimoles. Cuando es más de 700 milimoles, yo le tengo que pasar por una vía central. ¿Por qué? Porque si yo le paso más de 700 milimoles por la vena, se le van engrosando el aparato. La cuenta va a ser más etc. Entonces se le pasa por una vía central. Que generalmente se utiliza para nutriciones, para generar pacientes que han sido sometidos a una gastrectomía o que han sometido a una cirugía digestiva, no pueden comer, tienen que alimentarse por vía venosa. Esa vía se llama aerolínea. Entonces, fíjense, es un abordaje medio de cateterización central. Esto es lo que nosotros vemos acá. No vamos a dibujar al paciente. Entonces, con la anatomía que conocemos, nosotros buscamos el esternocleidomastoideo y vamos viendo por dónde vamos a abordar la vena, ¿no? En este caso es un abordaje medio, hay un abordaje inferior, un abordaje superior. Y esta acá es la arteria subclavia, ¿no? Entonces, en base al conocimiento anatómico, es que voy a hacer los procedimientos médicos, ¿no? Vamos a decir, corre mejor. Al paciente, ¿no? Su cabeza está acá. Este es el esternón, aquí está su clavícula, ¿ven? Está poniendo la anestesia, ¿no? ¿Por qué se está girando? Porque puede coger la arteria, ¿no? Si coge la arteria, ¿qué va a pasar? La segunda. La arteria va a comenzar a sangrar, va a ir a todo eso de sangre. La sangre venosa más oscura. Entonces ya sabe por dónde va a poner ahí. ¿Qué cosa es eso? A ver. Es un catéter rectal que va a servir como guía para introducirle un dilatador. Esa es una vía central de la vena yugular interna, ¿no? Ahí. Eso generalmente lo hacen los intensivistas o los cirujanos amigos anestesiólogos.
¿Cuáles son los puntos claves del plexo cervical? Miren, ramos anteriores ventrales de los miembros espinales segundos y cuartos, o sea, el plexo cervical, están formados por ramas anteriores de segundo hasta C4, hasta C5. ¿Sí? Los ramos sensitivos, ¿cuáles son? El nervio occipital menor, el auricular mayor, el cervical transverso y el nervio supraclavicular. Todos estos son sensitivos, o sea, son de las ramas más anteriores, más superficiales. Las ramas motores son las ramas más profundas. Ahí están las ramas musculares, para el esternocleidomastoideo, los prevertebrales, el elevador de la escápula, el asa cervical que va a inervar los músculos infravideos y el nervio freno. Y la inervación, el nervio occipital menor inerva la piel del cuello y la piel de la parte posterior superior de la clavícula. El nervio auricular mayor sobre la glándula parótida y la oreja, ¿no? El área de piel que está en esa zona. El nervio cervical transverso, la piel que cubre el triángulo anterior del cuello. El triángulo anterior del cuello está inervado sensitivamente por el nervio cervical transverso, ramo del plexo cervical. Y el nervio supraclavicular, la piel sobre el cuello y el hombro. El asa cervical inerva los músculos infraglúteos. El nervio frénico, el diafragma, la pleura y el pericardio. ¿Ya? Acá está resumido todo lo que hemos hablado. Y aquí están los músculos, los nervios. Aquí está el asa hipogloso, el asa cervical, los omoideos, el esternocleidomastoideo, los supraclaviculares, y las ramas estas que son las ramas auricular mayor, que son las ramas sensitivas, son ramas bien superficiales. Aquí están para la organización sensitiva, el dañado óptico, aquí está bien cómo se va proyectando la anatomía de superficie. O sea, con la anatomía de superficie no empieza a desbordar. Acá con la arteria subclavia de leche y subclavius. Aquí está la arteria vertebral, que se llaman los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Fíjense que este es el escaleno anterior. Entonces el escaleno nos va a dividir en porciones, la arteria subclavia. Esta es la arteria inferior, con la arteria superior, la rama de la neuronía externa. Tenemos ahí la arteria cervical ascendente, ese es el tronco cervical, la segunda rama de la arteria subclavia. Acá tenemos, miren, la arteria, esta de acá que se va hacia abajo, que es la mamá interna, esta de acá,
algo hay una trombosis. Esto se ve cuando hay pacientes que tienen alteraciones de las válvulas neutrales. Como un arterio. Esas son arterias. Para eso nos sirve todo lo que estamos estudiando, nos sirve para cuando lleguemos la semiología podemos aplicar y salvar vidas. Esta es la vena yugular interna, ¿no? Esta es la vena tiroidea, la vena tiroidea superior. Esto lo vamos a decir que va a alimentar la yugular interna es el seno sinovial, ¿no? Aquí está el troncotiroico en la parte superior. Y acá tenemos otra vena, esta vena que es la yugular externa. La vena yugular externa, vena yugular interna, vena yugular externa paralela, y a veces hay una yugular media en la parte media. Y acá tenemos, que ven ahí, ¿es arteria o vena? Sí es visible. Sí es visible, es vena, ¿no? Pero está latiendo, ¿no? No late es el reflejo de la vena. Es una incrustación yugular. Se hace una prueba apretando la zona hepática para buscar la presión a nivel de la vena yugular. Eso también se da en la patología de hipertensión. Entonces miren, los troncos radiocefálicos derecho y izquierdo, la vena subclavia y la vena yugular interna. La vena tiroidea inferior, la vena vertebral, la vena intercostal, la vertebral izquierda, todos esos son aportantes a la vena subclavia. Acá, gran vena linfática. ¿Qué cosa transporta la gran vena linfática? A ver, doctor. ¿Qué transporta la gran vena linfática? Porque nosotros sabemos que el glándulo túbulo subclavio del lado izquierdo llega un conducto torácico, ¿no? O sea, los linfáticos del abdomen van a acabar aquí, en el lado izquierdo, en el tracto digestivo. Y en el lado derecho llega la gran vena linfática. Esta vena linfática va a tener la linfa de la parte superior de la cabeza, del lado superior del cuerpo, ¿no? Entonces es diferente. Si un paciente de 40 años, acude a emergencia y al momento tiene ascitis, tiene dificultad para comer, se llena rápido, tiene hora precoz, le llamamos a eso, y cuando se le palpa un ganglio en el ángulo túbulo subclavio del lado izquierdo. Entonces, eso se llama ganglio de Virchow. Cuando vemos eso y sospechamos un cáncer gástrico, probablemente sea un cáncer gástrico avanzado, ya muy avanzado, que ha hecho ya diseminación linfática. El paciente probablemente se vaya a morir en 6 meses a un año. Muy bien. Acá estos son los grupos ganglionares del cuello. Los grupos ganglionares tienen que estar en la vena linfática, lo que es el conducto torácico, y generalmente los grupos ganglionares están vinculados a la cadena linfática. Entonces, miren, cómo sube la cadena linfática, el conducto torácico, acá, el ángulo túbulo subclavio, y la gran vena linfática en el otro lado. Esta es su cadena linfática, ¿no? Acá ven aquí, como pasando, este es el heliofrénico, este es el escalera anterior, acá sobre la costilla. Miren cómo está en relación con la parte posterior de la gran vena linfática. Y estos son los grupos ganglionares. En el ganglio tenemos en la zona inguinal, en la zona hipobásica, tenemos en la zona cervical, asociados generalmente a los periódicos venosos. Entonces, ¿qué cosa viaja por la linfa? ¿Qué viaja por la linfa? A ver, que está con el pelo largo, le voy a hacer una firma. ¿Qué viaja por la linfa? Por la arteria, viaja la sangre arterial, que es sangre oxigenada. Por la vena, sangre desoxigenada. Y por la sistema linfático, la sangre que no puede ir por la arteria ni por la vena, o sea que tiene gran presa molecular. O sea, la que tiene muy grande peso molecular tiene que ir por una vía alterna, que es el sistema linfático. Por eso muchas veces mejor el sistema linfático. Estos son los ganglios. No sé si ya creo que les han enseñado algo de cómo es lo que ustedes. Miren, lo dividimos en grupos, en niveles, ¿no? Nivel 1, suma intermedia y suma individual. Hay 1A, 1B. Nivel 2, grupo yugular. Esa es la zona del yugular. Nivel 3, yugular medio.
alveolar. Orofaringe y rinofaringe, 2B. 2B. Por eso que cuando tenemos